y le he colocado como título a esta enseñanza, preparados para su encuentro o para encontrarnos con Él. Y vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 38. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Les voy a leer, si me lo permiten, también en la Nueva Traducción Viviente, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículos 35 al 38. Amén. Y dice: estén vestidos y listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Versículo 37. Los siervos que estén listos y a la espera. Escuche bien esto. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Diga conmigo, serán recompensados. Les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Versículo 38. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que lleguen, recompensará los siervos que estén preparados. Diga conmigo, preparados. Amén. Por ahí veo a mis amigos. Perdón, un segundito. Veo a Nasira, Terán, a Leonel. Y bueno, ¿qué significa estar preparados para el encuentro? ¿Qué será lo que significa la palabra preparados? Me gustaría que ustedes pensaran un momento, ¿qué es prepararse? Imagínese usted, aquí está hablando de unas bodas y de unos siervos. Imagínese usted que usted es una persona que ha sido invitada a una boda a servir. ¿Será que usted puede llegar de cualquier manera? ¿Será que usted puede llegar a esa boda con un traje, digamos, de playa? Bueno, a no ser que sea en la playa. O puede llegar a una boda. Generalmente cuando hay una boda, a usted le dicen cómo de ir vestido. Y aprovecho por ahí que mi amigo Leo está. Y los únicos que ese día estábamos vestidos diferente éramos Leo y yo. Porque ellos le habían dicho a sus invitados, el traje para venir a esta boda es la guayabera. Entonces
cuando hay una indicación y yo llego con algo diferente, pues en este tiempo de pronto se permite porque los protocolos a veces en muchas ocasiones uno los obvia, pero en ciertos lugares, en ciertas bodas, si usted no llega con todos los protocolos, pues no lo dejan entrar. Si a usted lo invitan a un club, a una boda, y te dan la norma de etiqueta, y tú no llegas con esa norma, entonces sencillamente las personas, puede ser tú una persona muy importante y muy allegada a la familia, pero si tú no llegas con la norma de etiqueta, no te dejan entrar, ¿sí? Y eso pasa en las bodas de ciertas familias. Y por eso la gente procura llegar de la manera correcta, ¿sí? Y lo mismo pasa no solamente con los invitados, sino con los que sirven. Cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos una demanda de Él, y es: vayan y prediquen el Evangelio. Todos los que recibimos a Jesús estamos preparados para predicar la palabra. No todos lo vamos a hacer con palabras, no todos vamos a ser evangelistas de multitudes, pero todos tenemos el llamado y el compromiso y el mandato de predicar la palabra de Dios. Amén. Y en este contexto, cuando dice la palabra que estemos preparados, en el versículo 35 dice: estén vestidos y listos para servir. Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento y listos para servirle al Señor. ¿Preparados cómo? Debemos tener así como para ir a un lugar, a una boda, a algún acto especial, necesitamos tener una vestidura, unos vestidos especiales a sí mismo, para nosotros predicar la palabra, para nosotros ser embajadores del reino de Dios. Tenemos que estar preparados. No estoy hablando solamente de algo físico, ¿no? Sino principalmente de algo espiritual. Y la palabra nos enseña de que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y los que me conocen y han escuchado mis enseñanzas saben que más que hablar de uno colocarse las vestiduras como tal y hacer el simulacro, es realmente tener esas vestiduras puestas. Un ejemplo, la palabra dice que debemos tener puesta la coraza de justicia, que debemos tener el escudo de la fe. Pero si yo digo que me visto con el escudo de la fe, pero estoy hablando cosas negativas todo el tiempo, entonces realmente yo no estoy vestido. ¿Aló? También pasa que cuando yo estoy caminando por un lugar y veo una necesidad en alguien, y yo puedo decir: esta persona necesita a Jesús, esta persona necesita la palabra, pero yo no le predico, entonces es que yo no me he calzado los pies con el apresto del Evangelio. Espero que estén entendiendo esos ejemplos. Amén. Ahora, dice la palabra: estén vestidos y listos para servir. Todo el tiempo tenemos que estar vestidos y listos para servir. Y dice: mantengan las lámparas encendidas. Cuando nosotros recibimos a Jesús, así como el hijo pródigo, cuando volvió al Padre, el Padre, ¿qué hizo? Le quitó todas esas vestiduras viejas, le colocó una vestidura nueva, reluciente, ¿sí? Y también le colocó un anillo que significaba que le estaba devolviendo la autoridad, y le calzó los pies, significaba que le estaba devolviendo el propósito de su vida. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos como el hijo pródigo. No tenemos nada, pero cuando venimos a Jesús y lo recibimos, Él limpia
nuestra vida, de nuestros pecados. Las ropas sucias tipifican el pecado. Entonces él cuando dice la palabra que él dice, tráigale un vestido nuevo, está diciendo, quítele esas ropas sucias. Y cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros nos despojamos de nuestro orgullo, de nuestro ego, y le pedimos perdón al Señor, Él dice inmediatamente, quítenle esas ropas sucias, porque sus pecados han sido perdonados, y yo le coloco unas ropas nuevas, que significa una vestidura de santidad. Amén. Entonces le devuelve primero es la santidad. Número 2, le devuelve el anillo, que significa autoridad. Y el Señor, cuando nosotros lo recibimos, Él nos devuelve la autoridad, nos da autoridad. Y número 3, nos da propósito. Y por eso el hijo pródigo, el padre le dice a los siervos, colóquenle zapatos nuevos, traigan zapatos nuevos. Amén. Entonces nosotros estamos vestidos de santidad, tenemos autoridad y tenemos propósito. Amén. Entonces cuando la palabra dice, escuche bien esto, estén vestidos listos para servir, Él está diciendo, recuerda que yo te he santificado, que te he dado autoridad y que te he dado destino. Usa esas vestiduras en todo momento. No descuides esas vestiduras. Mantente vestido, mantente preparado para el momento en que yo te requiera. Amén. Dice, manténganse vestidos, listos para servir. Número 1. Y número 2 dice, mantengan las lámparas encendidas. Y aquí hay algo muy interesante. Y es que la lámpara tipifica el Espíritu Santo. Amén. Y esas lámparas encendidas significan que tienen combustible. Los que conocen un poquito acerca del tabernáculo de Moisés y más adelante el templo de Salomón, saben que habían 3 lugares diferentes, que eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada lugar habían un mobiliario especial, ¿sí? Y en el lugar santo había una característica, y era que era un lugar cerrado y había una lámpara, un candelabro con siete velas, y ese candelabro tenía que permanecer encendido las 24 horas y tenían que estarle echando ahí constantemente el aceite para que mantuviera encendida. Y cuando la palabra dice en este lugar, mantengan las lámparas encendidas, está diciendo que así como en el lugar santo, para poder que se mantuviera el lugar iluminado, tenían que estarle echando combustible a la lámpara. Asimismo, nosotros tenemos que estar echándole combustible a nuestra vida. ¿Y saben qué es ese combustible? Es la oración. La oración es el combustible que mantiene encendida nuestra vida espiritual. Porque la iluminación, la luz, representa el Espíritu Santo. Y cuando nosotros mantenemos esa lámpara, o cuando nosotros mantenemos el combustible de la oración, de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios, de la lectura de la palabra para conocer el propósito de Dios, entonces le estamos echando combustible a esa lámpara para que se mantenga encendida. Ahora mi pregunta es en esta mañana, ¿tú estás vestido con vestiduras de santidad? ¿Tienes esa autoridad que Dios te ha dado? ¿La estás usando?
Y número 3, tienes vestido tienes puestos los zapatos. ¿Estás caminando bajo el propósito de Dios para tu vida? Porque es muy fácil desviarse del propósito de Dios. Y por eso les hago la pregunta. Es muy fácil desviarse porque a lado y lado hay caminos. Para acá hay camino, para acá hay camino. Pero el camino es hacia el horizonte. Por eso el apóstol Pablo dice por allá en Filipenses: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi pregunta es: ¿estás caminando bajo el propósito de Dios o estás caminando bajo tu propósito? Porque si caminas bajo el propósito de Dios, ese caminar bajo el propósito de Dios te va a mantener con las vestiduras de santidad, te va a mantener con la autoridad y te va a mantener siempre caminando hacia el propósito, y el propósito principal es que testifiquemos de Él. Vayan y hagan discípulos para Jesús. Si tú estás haciendo discípulos para Jesús, significa que estás caminando bajo el propósito de Dios. No estoy diciendo que tienen que ser pastores, que tienen que ser evangelistas, pero si estás haciendo discípulos para Jesús, significa que estás caminando bajo el propósito de Dios. Si no estás haciendo discípulos para Jesús, estás caminando bajo tu propósito. Y va a llegar un día en el que lo que Dios te ha dado, te lo va a quitar. O más bien te lo vas a gastar, porque no estás, como no estás en el propósito de Dios, las reservas que tienes se van a agotar. En Dios no se agotan las reservas, porque Él es el todo en todos. Pero si tú te desvías, vas a caminar bajo tu propia cuenta y bajo tus propios recursos, por decirlo de alguna manera, bajo tu propio, y si estás caminando bajo tu propósito, los recursos para cumplir tu propósito se van a agotar, porque los recursos que el Padre te ha dado son para que cumplan el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y número 2, dice que mantengamos la lámpara encendida. Y yo te hago una pregunta con respecto a esto. ¿Tienes la lámpara encendida? ¿Tienes avivado el fuego del Espíritu Santo en tu vida? ¿Será que si el Señor viene hoy, Él te encuentra listo y preparado? ¿Será que si Él viene hoy, te vas con Él? ¿Será que si Él viene hoy, Él te puede decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en mi reposo? ¿Será que Él puede decir de ti esto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estas dos cosas. Número 1, que estemos vestidos con vestiduras de santidad. Y esas vestiduras de santidad también vienen acompañadas con autoridad y con propósito. Y el propósito es predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y número 2, mantener las lámparas encendidas. Mantener el fuego del Espíritu en nosotros. Que por más que nosotros queramos hacer nuestra voluntad, prevalezca la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? También dice la palabra, versículo 36, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Dice, entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame.
Tenemos que estar preparados en cualquier momento. No podemos descuidarnos porque en ese momento llega y nos podemos quedar sin el privilegio de verlo. Aló. Dice, versículo 37, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Cuántos están expectantes? ¿Cuántos quieren que el amo llegue? ¿Cuántos quieren que Jesús llegue en este momento? ¿Y cuántos anhelamos que se manifieste? Cuando nosotros estamos preparados, anhelamos que llegue. Pero cuando no estamos preparados, ahí es cuando decimos, guárdate tantico, que todavía no llegues, y ahí es cuando viene el temor a la muerte. Yo conozco personas que le tienen miedo a la muerte, pero le tienen miedo a la muerte porque su vida es un caos, es un desastre, porque su vida le han dado rienda suelta a sus deseos, a sus anhelos, y por eso le tienen miedo a la muerte, porque saben que cuando venga la muerte, entonces partirán a una eternidad sin Dios. Pero tampoco tienen la intención de cambiar, y por eso le tienen miedo a la muerte, porque dicen yo quiero vivir mucho tiempo, quiero disfrutar mucho mi vida, porque están aferrados a la vida y están aferrados a lo material, a lo que ven, y por eso le tienen miedo a la muerte. Si tú le tienes miedo a la muerte, es porque quizá tu vida no es acorde con la voluntad de Dios. Hay momentos en los que uno le da miedo partir. Yo pienso en mi esposa, pienso en mis hijos. Y yo digo, Señor, ¿qué pasaría si tú me llamaras a tu presencia en este momento? No me gustaría dejarlos solos. Y son cosas que lo pueden aferrar a uno, a la vida. Pero esta semana despedimos a un pastor, amigo, conocido, un buen hombre, con un hogar hermoso. Y resulta de que por el COVID llega la UCI, toda la familia de la fe orando por él para que el Señor lo levantara, pero partió a la presencia del Señor. Joven, recién le habían entregado la iglesia, con muchos sueños, con muchas expectativas, pero el Señor lo llama a su presencia, de una manera circunstancial, pero era el momento de Dios. Si no hubiera habido COVID, quizá hubiera sido de otra manera, pero cuando el Señor ha determinado que vayamos, que partamos hacia su presencia, no hay nada que lo impida. Así como cuando Él nos tiene destinados para la vida y para hacer cosas aquí en la tierra, también permite que vivamos. Ahora, estoy seguro que este hombre partió con el Señor porque vivió intensamente e intencionalmente para Dios. Y quizá Dios permitió que partiera para que él pudiera disfrutar de esa eternidad con Él. Ahora mi pregunta es, ¿será que nosotros le tenemos miedo? ¿Será que tú le tienes miedo a la muerte? Porque si le tienes miedo a la muerte es porque hay algo que tienes que solucionar en tu vida.
El apóstol Pablo decía, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para mí el vivir no es Cristo, entonces el morir es una pesadilla. Pero si para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 38. Voy a terminar de leer 37 y continuamos con el 38. Dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa. Y aquí hay algo bien interesante, y es algo que para mí es un motivo para cada día servirle al Señor. Y es que nosotros, cuando estamos con las vestiduras de siervo dispuesto a servirle a los demás, cuando el Señor venga y nos encuentre sirviéndole a los demás, Él mismo vendrá y nos sentará en lugares de honor y Él mismo nos servirá a nosotros. Aló, ¿cuántos anhelan que el Señor mismo venga y les sirva? Él siempre nos ha servido y siempre nos dio ejemplo de servir. Pero la pregunta mía es, ¿cuántos le servimos a Él? De una u otra manera, no tiene que ser de una manera específica, pero la pregunta mía es, ¿cuánto le servimos a Dios? Porque cuando nosotros le servimos a Él, de una manera intencional, de una manera sin esperar nada a cambio, Él mismo dice la palabra que Él va a venir y nos va a decir, así como tú me serviste, yo te voy a servir. Dice la palabra en el versículo 38. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Nosotros tenemos que estar preparados en todo momento. Y como les dije desde el principio, la forma de estar preparados es teniendo las vestiduras de santidad, con la añadidura de que tenemos autoridad y propósito. El propósito es predicar la palabra de Dios, a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Ser portadores de las buenas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, ese es el propósito principal, lo demás es añadidura. Y si nosotros estamos sirviéndole a Él, si estamos vestidos con esas vestiduras de santidad y con esa armadura, y si nosotros estamos enfocados en servirle a Él y solamente a Él, y nuestra vida depende solamente de servirle a Él, y nuestra lámpara mantiene encendida, el fuego del Espíritu mantiene encendido, escúchame bien, recompensa viene. Dígalo conmigo, recompensa viene. Recompensa viene porque cuando Él se manifieste, sea que venga por su pueblo o sea que partamos a su presencia, sabemos que Él va a decir estas palabras: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor, y vamos a poder disfrutar de su presencia, y vamos a poder disfrutar de estar con Él. Vamos a poder disfrutar de la maravilla que es estar en la presencia de Dios. Así que les hago la pregunta nuevamente: ¿cuántos están preparados?
Si tú no te sientes preparado, es tiempo de prepararte. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero. Dile, Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Y no podemos descuidarnos en ningún momento. Ahí dice, puede venir a la noche o a la madrugada. Eso quiere decir que tenemos que estar listos para el momento en que Él venga. No podemos descuidarnos. Por eso dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero depende de cada uno de nosotros a quién le vamos a hacer caso. ¿Vamos a hacer a la carne o al espíritu? El espíritu está dispuesto. Es sino que tú digas, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Toma el control de mi mente, de mi corazón. Toma el control de mis acciones para que yo pueda, Señor, mantener mi lámpara encendida y para que yo pueda, Señor, hacer discípulos para ti, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que en la medida que lo hagas, Señor, y que cuando tú vengas, Señor, me encuentres sirviéndote, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que estás haciendo. ¿Qué tal si cierras tus ojos? ¿Qué tal si tomas un momento para que oremos? Papá, sabemos que no es fácil, Dios. Sabemos que en este mundo, Señor, hay aflicciones. Sabemos, Señor, que en este mundo hay dificultades. Sabemos, Señor, que tú, Señor, a pesar de todo, tienes el control de todas las circunstancias. Señor, yo te pido en esta hora que nos permitas ver y entender el propósito tuyo. Que tú, Señor Padre, nos permitas caminar bajo ese propósito. Que tú, Padre, nos permitas, Señor, mantener una vida de santidad. Que tú, Padre Santo, nos permita, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado, empezar de nuevo. No permita, Señor, que claudiquemos en el intento. Porque la palabra dice que tus misericordias se renuevan cada día. También dice, Señor, que aunque el justo 7 veces caiga, tú lo levantarás. Señor, que nos levantemos, Señor, que aunque sintamos que hemos sido derrotados, Padre Santo, que podamos, Señor, levantarnos nuevamente y seguir luchando. Seguir luchando, Señor, por nuestros sueños. Seguir luchando por nuestras familias, Señor. Seguir luchando, Señor, por hacer tu voluntad. Seguir luchando por predicar tu palabra, Señor. Que nada nos robe el privilegio de servirte. Que nada nos robe el privilegio, Señor, de hacer tu voluntad. Y que cuando tú llegues, Señor, nos encuentres, Señor, sirviéndote, Señor. Que tú nos encuentres haciendo tu obra, que nos encuentres haciendo tu voluntad, que nos encuentres haciendo discípulos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.